Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy repasaremos los criterios de equilibrio y de espontaneidad para los potenciales termodinámicos. Hablaremos de algunas propiedades de los potenciales termodinámicos. Utilizaremos una herramienta matemática que son las relaciones de Maxwell para encontrar expresiones que nos ayuden a encontrar información a partir de los potenciales termodinámicos. Y por último, tal vez lleguemos a definir el potencial químico en función de estos potenciales termodinámicos. Y en la última parte de la sesión repasaremos los problemas de la serie 3 y la forma en la que evaluaremos. Bien, así en nuestro curso, pues ya estamos en la parte 5, potenciales termodinámicos y criterios de equilibrio. Esta parte 5 es una introducción al curso que sigue de físico-química, que es equilibrio y cinética. Okay, esta parte 5 de termodinámica nos permite sentar esas bases para el siguiente materia. ¿De acuerdo? Así que, ¿en qué estábamos? Bueno, a partir de la ecuación fundamental de la termodinámica, que es la unión de la primera y segunda ley, podemos encontrar estos criterios de equilibrio. ¿Okay? Y vemos que la ecuación fundamental, en este caso, nos da cuáles son los criterios de equilibrio. Para la ecuación fundamental original, ¿de acuerdo? La que nos dice que la variación de la energía interna más el producto presión diferencial de volumen menos TdS menor o igual a 0. En ese caso, esa ecuación nos dice que el equilibrio se va a alcanzar cuando la entropía sea máxima. ¿Okay? Ahora, en el proceso de un estado inicial a un estado final, vamos a esperar que el cambio de entropía sea positivo. ¿Okay? En el caso de, entonces, en el caso de la energía interna, la ecuación fundamental nos dice que en el equilibrio, cuando ya no hay cambio de energía interna, esa energía interna llega a un valor mínimo, ¿okay? Y durante el proceso del viaje del estado inicial al proceso final, la energía interna tiene valores negativos. ¿Okay? Está viajando en sentido, ese es el sentido espontáneo del proceso. Bien, entonces hoy vamos a platicar de los potenciales termodinámicos. Vean, estos son potenciales termodinámicos. La entropía, la energía interna, la entalpía, la energía de Helmholtz y la energía de Gibbs son potenciales termodinámicos. ¿Okay? En el equilibrio tienen un valor mínimo, la entropía tiene un valor máximo y el cambio de cada uno de estos potenciales es menor a 0 cuando es espontáneo y para la entropía es mayor a 0. ¿Okay? Es positivo siempre el cambio de entropía para un proceso espontáneo. Bien, ahora la ecuación fundamental la podemos escribir en función de las variables controladas del proceso. Okay, vamos a escribirlas. Okay, aquí tenemos la ecuación fundamental escrita en función de entropía y volumen. Así decimos que las variables naturales de la energía interna son la entropía y el volumen. ¿Okay?
De aquí despejamos de la ecuación fundamental, escribimos cómo sería el cambio de la entropía en función de la energía interna y del volumen. Después, aprovechando la definición de entalpía, que es U más presión por volumen, podemos sustituir en la ecuación fundamental y obtenemos que la entalpía tiene como variables naturales la entropía y la presión. Después, la energía de Helmholtz tiene como variables naturales la temperatura y el volumen. Y por último, la energía de Gibbs está escrita en función de sus variables naturales, temperatura y presión. Así, recalcábamos que entre estas expresiones de los potenciales termodinámicos, todas son la ecuación fundamental, escritas cada una en función de un potencial termodinámico. A veces será conveniente encontrar el cambio de entropía, a veces será conveniente encontrar el cambio de energía interna, pero lo más común que encontramos en el laboratorio o en situación experimental es que necesitemos la ecuación fundamental escrita en términos de cambios de temperatura, de volumen, como en la energía de Helmholtz, o cambios de temperatura y de presión, como es en la energía de Gibbs. ¿Okay? Bien, ahora vamos a repasar cómo encontramos la expresión de la energía de Gibbs a partir de la ecuación fundamental. Si recuerdan, simplemente fuimos explorando las propiedades de la energía de Gibbs, de la definición que hizo Willard Gibbs en sus trabajos originales, y dijo que la energía, hay una energía, no dijo, esta energía va a llevar mi nombre, simplemente dijo, hay un potencial termodinámico que va a estar apareciendo en las relaciones de los potenciales termodinámicos, que es U más PV menos ST, ¿okay? Y le llamó energía libre. ¿Okay? Y vean, es la resta de la entalpía menos la entropía por la temperatura. ¿Okay? Ahora, este potencial termodinámico, si queremos saber cómo cambia, podemos escribir todos sus cambios en función de todas las variables que lo constituyen. ¿Ok? Ahora, si hacemos este cambio, podemos escribir el diferencial de la energía de Gibbs, energía libre, como le llamó originalmente, y aprovechando la definición de el cambio de energía interna, llegamos a esta expresión que podemos simplificar con los términos semejantes de signo contrario, y nos queda finalmente que los cambios de energía de Gibbs son igual al volumen por el cambio de presión menos entropía por el cambio de temperatura. Este proceso se llama una versión muy simplificada de la transformada de Legendre. ¿Okay? Ustedes pueden aplicar el método de la transformada de Legendre a cualquier potencial termodinámico. ¿Okay? Y vean cómo este proceso cambia la dependencia. ¿Okay? Aquí tenemos en la parte de arriba todas las dependencias de la energía de Gibbs y al final hemos cambiado las dependencias, pero se conserva toda la información termodinámica que necesitamos para la energía de Gibbs, para este potencial termodinámico. Okay, entonces, recordemos, un proceso va a ser espontáneo si disminuye la energía de Gibbs. Si esto es menor a 0, nos indicará que el proceso es espontáneo. Okay. Y en el equilibrio, la energía de Gibbs va a dejar de cambiar. Esta diferencial va a ser 0.
Bien, ahora vamos a aprovechar el otro potencial termodinámico, la energía de Helmholtz, que tiene variables medibles y controlables, que son el volumen y la temperatura. Aquí tenemos para Gibbs, presión y temperatura. Ok, así. Bueno, esto no es una tarea. Tenemos la definición de la energía de Helmholtz. U menos Ts. Si recordamos, Helmholtz define este potencial termodinámico como la diferencia de la energía interna menos el producto entropía-temperatura. ¿Okay? El término entrópico. ¿De acuerdo? Ahora, vean, ¿por qué se llama A? Bueno, la energía que hay en un sistema menos la energía que se va a invertir en aumentar la entropía, el término entrópico, nos deja esta cantidad de energía. ¿Ok? Helmholtz concibió que esta diferencia, la energía disponible, la energía interna, menos lo que se pierde por entropía, nos deja con la energía disponible para realizar un trabajo. ¿Okay? Trabajo en alemán se escribe como Arbeit. ¿Okay? Por eso Helmholtz escogió la letra A. ¿Okay? Para resaltar que este potencial termodinámico nos dice cuánta energía disponible hay para realizar un trabajo. También lo pueden encontrar como la letra F. ¿Okay? En algunos textos la energía de Helmholtz le ponen la letra F para indicar que es frei, ¿no? Frei significa libre en alemán, entonces de ahí la F, ¿no? O de Arbeit o de frei. Energía disponible. Bien, ahora, ¿qué pasa si cambia este potencial termodinámico? Bueno, pues cambia en función de las variables en las que está definida. Todo lo que le suceda a A está contenido en estos cambios. Diferencial de U menos S, diferencial de temperatura, menos T, diferencial de S. De nuevo, vamos a hacer esta versión simplificada de la transformada de Legendre para cambiar dependencias, ¿ok? Quisiéramos cambiar que la energía de Helmholtz, energía disponible, no dependiera de estas variables. Vamos a ver si podemos cambiar estas dependencias. Así como hicimos con la energía de Gibbs, vamos a cambiar la diferencial de U por la expresión de la ecuación fundamental. Una vez haciendo este cambio de U, queda de este estilo y vean, otra vez podemos simplificar esta expresión del potencial termodinámico. Se va T de S con menos T de S y nos queda entonces que los cambios de la energía de Helmholtz son igual al negativo de la presión por cambios de volumen menos la entropía por cambios de temperatura. ¿Okay? Entonces ya nos queda un potencial termodinámico escrito en función de los cambios de una variable medible y controlable y también la temperatura medible y o controlable. ¿Okay? De nuevo, un proceso será espontáneo si estamos midiendo la energía, el cambio de la energía de Helmholtz. Ese cambio va a ser negativo si es espontáneo y en el equilibrio estas variaciones, tanto de volumen como de temperatura, pues en el equilibrio ya serán cero.
Bueno, así estos dos potenciales termodinámicos, la energía de Gibbs y la energía de Helmholtz, contienen toda la información termodinámica, ya que parten de la ecuación fundamental, aparecen de la ecuación fundamental y nos permite escribir un cambio energético en función de variables medibles y controlables. Para Helmholtz, volumen y temperatura. Para Gibbs, presión y temperatura. Bueno, ahora vamos a usar esta conclusión para escribir relaciones de Maxwell. Vamos a ver qué significa esto. Bueno, no se espanten. Vamos a ir desmenuzando esto. Bien, ven aquí arriba, está la ecuación fundamental, la combinación de la primera y segunda ley. Aquí está. Y vean, aquí está en función de entropía y volumen. Nada más. Pero, ¿qué pasa si en el sistema, así esto es fundamental, qué pasa si en el sistema hay cambios de composición? Es decir, no solo está cambiando la entropía ni el volumen, queremos que la energía interna también refleje cambios en la composición del sistema. Entonces, las personas entusiastas de la química, pues aquí se nos prenden todos los switches, ¿no? Cambios de composición. Eso puede ser una reacción química. Bueno, entonces vamos a aprovechar la ecuación fundamental de la termodinámica para meter nuestra cucharota de química y decir, bueno, ¿qué pasa si cambia la composición? Entonces, la función, la energía interna, es una función de estado. Depende solamente de los estados iniciales y finales. Y vamos a decir que esta función depende entonces de la entropía. Ya sabíamos que depende de la entropía. Ya sabíamos que depende también del volumen. Y ahora vamos a imponerle la dependencia con la composición en función de la cantidad de moles de una especie 1, la cantidad de moles de una especie 2, etcétera, hasta la cantidad de moles de una especie K. Entonces, a nuestro sistema ya no solo le podemos imponer o monitorear cambios de entropía y de volumen, ya podemos empezar a ver qué va a pasar si cambia la composición. Bien. Ahora, matemáticamente, esta función es una función de estado y tiene diferencial exacta. Comprobar eso nos llevaría un tiempo largo, entonces ustedes quédense con que la energía interna tiene diferencial exacta. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos escribir como una suma todo lo que le pase. Es decir, vamos a escribir la diferencial total de esta energía interna en función de todo lo que le puede pasar. ¿De acuerdo? Es decir, esta es la diferencial total de esta función matemática que nosotros le llamamos energía interna. Así, la diferencial total es igual a los cambios de la energía interna con respecto a la entropía, diferencial de entropía, cuando el volumen y los moles son constantes. Después, depende de los cambios de la energía interna con respecto al volumen, cuando la entropía y los moles son constantes.
¿okay? Con respecto al volumen. Y por último, la energía interna, la diferencial total de la energía interna, depende de los cambios de composición, ¿okay? Con respecto a los moles de una especie, ¿de acuerdo? A entropía y volumen. Y las demás moles constantes. Es decir, este último término es una suma de cómo está cambiando la energía interna de acuerdo a cada especie que haya involucrado. Si hay 3 especies, bueno, habrá 3 términos iguales a estos. Si hay solo una especie, va a haber solo un término de diferencial de U con respecto al número de moles. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos dice esta suma. Bien, entonces, las propiedades matemáticas de la función energía interna, que es una diferencial exacta, nos permite escribir la diferencial total en función de las derivadas parciales de todas sus variables. Bueno, ahora vamos a hacer el paso mágico. Vean, acá arriba está la ecuación fundamental, ¿no? Esa proviene de nuestra observación del universo. ¿Ok? Sabemos que eso se cumple en el universo. Diferencial de U es igual a T, diferencial de S menos P de B. Engloba la primera y segunda ley. Después, nosotros impusimos que depende la energía interna de entropía, de volumen y de composición. ¿Ok? Y escribimos la diferencial total, este de U. ¿Ok? Y es una consecuencia matemática de que depende de S, de volumen y de composición. ¿Ok? Moles de todas las especies. Ahora vamos a comparar la expresión matemática, la diferencial total, vamos a compararla con la ecuación fundamental. ¿Okay? Entonces, vean, tenemos un término diferencial de S en ambas ecuaciones. ¿Okay? Y está siendo multiplicado por otro término. En la diferencial total está multiplicado por la parcial de U con respecto a la entropía. Así que por inspección, por comparación de la ecuación fundamental y la diferencial total de la energía interna, vamos a decir que esta parcial de la energía interna con respecto a la entropía, por inspección, es igual a la temperatura. Vean que el diferencial de S está acompañado de un término, es la parcial de la energía interna con respecto a la entropía en la diferencial total, y en la ecuación fundamental el término que acompaña al diferencial de S es la temperatura. Así podemos definir, podemos englobar esta conclusión en el hecho de definir a la temperatura como la variación de la energía interna con respecto a la entropía, a volumen y composición constante. ¿Ok? Entonces ya esta primer parcial ya le podemos asignar un significado, es la temperatura. ¿Ok? Ahora vamos a seguir con la que sigue, que está asociada al volumen. El cambio de energía interna con respecto al volumen, esta parcial, por inspección vemos que corresponde al negativo de la presión. ¿Okay? Entonces, el cambio de la energía interna con respecto al volumen, a entropía y composición constante, es igual al negativo de la presión. Ahora, por último, la última parcial que tenemos que enfrentarnos es
el cambio de la energía interna con respecto a los moles, ¿ok? Esta parcial la vamos a definir, ¿ok? Nosotros la definimos, bueno, Gibbs la definió. Este cambio, esta parcial, la definió como el potencial químico, ¿ok? ¿Cómo cambia la energía interna con respecto al número de moles de la especie I? ¿Ok? Lo definió como el potencial químico, ¿no? Gibbs lo definió como el potencial químico. ¿Ok? Entonces Gibbs introduce este término, mu, letra griega, mu, y nos dice que es una fuerza, una energía en la que podemos describir una fuerza directora de las reacciones químicas. Es decir, este cambio nos va a decir si sucede o no una reacción química. ¿Ok? Entonces, esta parcial ya nos va a permitir escribir la ecuación fundamental. Vamos a poder añadir un término a la ecuación fundamental en el que se toma en cuenta el cambio de composición debido a una reacción química o a la transferencia de material de una fase a otra. ¿Ok? Bueno, el potencial químico tiene varias implicaciones. Tiene sentido físico. Y tiene una función análoga, vean que surge de la misma forma en la que definimos a la temperatura y a la presión, a partir de un cambio en la energía interna. Entonces, ustedes ya hemos visto que una diferencia de temperaturas impulsa la tendencia del calor a ser transferido, ¿no? Una diferencia de temperaturas implica la existencia de una transferencia de calor entre dos cuerpos. Después, una diferencia de presión marca la tendencia para que haya movimiento mecánico, ¿ok? Que haya expansión o contracción, depende del término de la presión. Así, una diferencia de potencial químico puede concebirse como la causa de una reacción química o como la tendencia de una sustancia a difundirse desde una fase a otra. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir usando el potencial químico. Así como lo usamos en la ecuación fundamental en términos de la energía interna, podemos definirlo en función también de la energía de Gibbs. ¿Okay? Hacemos el mismo procedimiento, la ecuación fundamental para la energía de Gibbs que obtuvimos por la transformada de Legendre está aquí escrita, cambios de temperatura y presión, pero ahora queremos imponer que tome en cuenta cambios en composición, como puede suceder en una reacción química o en que una sustancia pase a otra fase. Cambios de composición. Así, la energía de Gibbs es también una función de estado. Eso implica matemáticamente que tiene diferencial exacta y que podemos escribir la diferencial total de esta función como la suma de parciales con respecto a cada variable. ¿Ok? Es lo que escribimos ahora escrito en función de cambios de la energía de Gibbs con respecto a la temperatura, con respecto a la presión. Ven, aquí están las variables naturales propias de la energía de Gibbs, temperatura y presión, y añadimos entonces
los cambios de composición. Por inspección de nuevo, vemos que esta parcial, cambios de energía de Gibbs con respecto a la temperatura, corresponden, como acompaña a la diferencial de temperatura, corresponden al negativo de la entropía. La segunda parcial corresponden al volumen. Y por último, podemos definir de nuevo al potencial químico como el cambio de la energía de Gibbs con respecto al número de moles. Ok, a T y P constante. Bien, al potencial químico, entonces, vean, es una función molar. Ok, es una energía por unidad de mol. Ok, entonces el potencial químico es una energía molar. Ok, y bueno, podemos definir el potencial químico para un componente. ¿De acuerdo? Esto está definido para un componente. Por ejemplo, en una disolución agua y alcohol, hay un potencial químico para el agua y hay un potencial químico para el alcohol. ¿Okay? Ambos están en una fase líquida, son solubles entre sí totalmente, pero cada uno tiene su potencial químico. ¿De acuerdo? No hay un potencial químico de la fase líquida, sino hay un potencial químico para cada componente que está en esa fase líquida, en este caso agua y alcohol. El potencial químico nos puede decir cuánto se incrementa la capacidad de una fase para realizar trabajo. ¿Ok? Es decir, podemos incrementar la capacidad de una fase para realizar trabajo si añadimos una sustancia. ¿Okay? Si añadimos más agua o más alcohol, van a cambiar el potencial químico de esa sustancia en ese sistema. Bien, entonces nos quedamos que el potencial químico tiene sentido físico, es una energía molar y nos dice la capacidad de un sistema para que una sustancia pase a otra fase o que se lleve a cabo una reacción química. Bien, así ya definimos esta variable. Y vean, es una variable molar. Podemos entonces escribir la ecuación fundamental. La podemos ahora ya incorporar este potencial químico. Ok, entonces podemos escribir la ecuación fundamental añadiendo el término del potencial químico diferencial de el cambio, bueno, el diferencial de número de moles. Ok, entonces esta ecuación nos puede describir un sistema en el que haya cambios de entropía, cambios de volumen y cambios de composición, que ya sea por una reacción química o porque acepta o transfiere material a otra fase, ¿okay? A otro sistema. Escrito en función de la energía interna, las variables propias de la energía interna, entropía y volumen. Acabamos de ver cómo escribir entonces la energía de Gibbs con respecto a la energía, a la temperatura, a la presión y a cambios de composición. Vean que se mantiene entonces para la energía de Gibbs, la ecuación fundamental sigue estando escrita en función de variables medibles y controlables, ¿no? Ustedes pueden medir o controlar la temperatura,
pueden medir o controlar la presión y también pueden medir o controlar la composición del sistema. Y entonces aquí en esta ecuación estará toda la información termodinámica. ¿Okay? Para la entalpía, vean que necesitarían medir y controlar la entropía, medir y controlar la presión y la composición. ¿Okay? Y para la energía libre de Helmholtz, necesitarían medir y controlar temperatura, el volumen, lo cual es posible, es viable en el laboratorio, y la composición. ¿De acuerdo? Entonces, si nos concentramos en estas dos ecuaciones, de estos dos potenciales termodinámicos, vemos que podemos obtener información termodinámica a partir de variables medibles y controlables, ¿okay? A diferencia de energía interna y entalpía, que necesitarían monitorear la entropía, lo cual no es tan directo. En cambio, si usan el potencial energía de Gibbs y energía de Helmholtz, por ejemplo, si mantienen la temperatura constante, este término se simplifica, o si mantienen la presión constante, es el término que se simplifica, el segundo. ¿Okay? Si controlan el volumen en la energía de Helmholtz, se simplifica también. ¿Okay? Y entonces pueden encontrar una manera de asignar una entropía a un proceso si encuentran la manera de medir y controlar estas variables. De acuerdo, entonces vamos a usar estas dos ecuaciones. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Okay. Okay, se volvió loco. Okay. Vean, aquí estamos diciendo simplemente, ¿no? El resumen, ¿no? La energía libre de Helmholtz es también una función de estado, un potencial termodinámico, que podemos escribir cualquier cambio en función de todas sus variables como una suma de las parciales multiplicadas cada una por el diferencial de esa variable. Entonces vean que podemos definir a la entropía como el cambio de la energía de Helmholtz con respecto a la temperatura. Podemos definir al negativo de la presión como el cambio de energía de Helmholtz con respecto al volumen, y al potencial químico como el cambio de energía de Helmholtz con respecto a la composición. Bien. Entonces, vean aquí, escribimos, la primera es la ecuación fundamental, escrita ya con su flamante término que considera el cambio de composición y cómo afecta eso a la energía de Helmholtz. Aquí abajo está la ecuación fundamental para Gibbs con el término que considera qué le va a pasar a la energía de Gibbs si hay cambios de composición. ¿Okay? Muy conveniente si hay una reacción química o hay una transferencia de material. Bueno, ahora usemos la energía interna. Ok. Vamos a hacer una simplificación del proceso de obtener las relaciones de Maxwell. ¿Ok? Bueno, ustedes saben, o recuerdan, o si no saben, ahorita se van a enterar, que James Clerk Maxwell fue un físico entusiasta de la termodinámica
parte de sus trabajos pues, fue definir la unificación de las teorías del campo eléctrico y el campo magnético. James Clerk Maxwell fue quien nos dijo, no hay un campo eléctrico y un campo magnético, hay un campo electromagnético, es el mismo fenómeno. ¿Okay? Cuando ustedes crean un campo magnético, están creando un campo eléctrico. Y viceversa, si crean un campo eléctrico, están creando un campo magnético. Bien, James Clerk Maxwell unificó las ecuaciones del fenómeno eléctrico y del fenómeno magnético, definiendo el electromagnetismo. ¿Okay? Ahora, en términos de termodinámica, él nos propone aprovechar o enlazar las propiedades matemáticas de los potenciales termodinámicos para encontrar expresiones que contengan variaciones que no sean de utilidad y que dichas expresiones tengan variables que podamos medir y controlar. ¿Okay? Entonces, a partir de las ecuaciones fundamentales, para cada potencial podemos encontrar las relaciones de Maxwell para esos potenciales termodinámicos. Bien, como ya hemos visto, los potenciales termodinámicos son diferenciales exactas. Esto implica que podemos escribir en función de las derivadas parciales cualquier cambio que le suceda. Y el hecho de que sean diferenciales exactas implica que podemos intercambiar las derivadas parciales. ¿Okay? Bueno, hay varias maneras matemáticas de demostrar lo que les acabo de decir, que la diferencial exacta permite intercambiar las derivadas parciales. ¿Okay? Se demuestra. Podemos utilizar trucos mnemotécnicos, es decir, que apelan a la memoria, para demostrar cómo cambiar la dependencia de las variables involucradas en los potenciales termodinámicos. La que vamos a ver es una técnica mnemotécnica. Hay distintas técnicas mnemotécnicas para demostrar las relaciones de Maxwell. Esta es una de ellas. Esta técnica la pueden encontrar en el libro del Dr. Milton. ¿Okay? Allí detalla esta técnica. Hay otras. Hay algunas que usan matrices, hay algunas que dibujan triángulos. En cada uno de los vértices del triángulo escriben una derivada parcial. Bueno, hoy vamos a usar esto. Vean, esta es la ecuación fundamental. Cambios de la energía interna es igual a temperatura por cambios de entropía, menos presión por cambios de volumen, más la suma de cambios del potencial químico diferencial del número de moles. ¿Okay? Vean, la temperatura está enlazada con la entropía, la presión está enlazada con el volumen y el potencial químico está enlazado con el número de moles. Vamos a encontrar relaciones de Maxwell. Vean, vamos a seguir este camino rojo. ¿De acuerdo? Vamos a enlazar a la presión. Vamos a cambiar su dependencia. ¿Ok? Vamos a irnos a tomar la presión y la enlazamos con la entropía. ¿Ok? Originalmente la presión está enlazada con el volumen. Decimos, no, ven presión, vamos a enlazarte con la entropía. ¿Ok? Y entonces la entropía dice, ok, está bien, me voy con la presión, pero acuérdate que yo estoy enlazado con la temperatura. Entonces le decimos a la temperatura, mira, te voy a presentar a alguien, ven por aquí, temperatura, ven y conoce al cambio de volumen. ¿Ok? Ya se conocieron. Presión la llevamos con la entropía
La entropía nos dice, oye, pero ¿y la temperatura con la que yo estaba? No te preocupes, le vamos a presentar a el cambio de volumen. ¿Ok? Y entonces, este camino rojo, presión con entropía, temperatura a volumen, lo escribimos como esta igualdad de diferenciales parciales. ¿Ok? Bien, el cambio de presión, ¿ok? Hay un signo negativo, nos lo traemos. El cambio de presión con respecto a la variable a la que le presentamos, que es la entropía, es igual al cambio de temperatura, la variable a la cual estaba originalmente enlazada la entropía, con respecto a su nueva variable, ¿no? Su nueva mejor amiga, que es el volumen. Okay. Esta es una relación de Maxwell. Lo podemos escribir porque es una función con diferencial exacta. Las parciales son intercambiables. ¿Okay? Bueno, esta es la primera relación de Maxwell para la energía interna. ¿Okay? Entonces, cualquier cambio de temperatura con respecto al volumen, sabremos que va a ser igual al negativo de cualquier cambio de presión con respecto a la entropía. Ok, esa es la primera. Seguimos ahora, ese fue el camino rojo. Vamos a seguirnos con el camino verde. Vean, aquí ya hicimos en estos dos términos. Vamos al tercer término y le decimos, potencial químico, tú estás relacionado con el cambio de moles, pero ven, te vamos a presentar a el cambio de entropía. ¿Okay? Y la entropía de nuevo nos dice, sí me voy con el potencial químico, pero ¿qué vas a hacer con la variable a la que yo estoy enlazado originalmente? Le decimos, ven en temperatura, sigue el camino verde, y te vamos a presentar al cambio de número de moles. ¿Ok? Entonces ahora estamos enlazando en el camino verde al potencial químico con la entropía. Desplazamos entonces a la temperatura a la cual estaba enlazada y la llevamos a la variable a la cual estaba enlazada el potencial químico. Ese camino verde en términos de diferenciales parciales está escrito de esta manera. Cualquier cambio del potencial químico con respecto ahora a la entropía va a ser igual a cualquier cambio de temperatura con respecto al número de moles. ¿Ok? Entonces son técnicas mnemotécnicas aprovechando que las derivadas parciales son intercambiables por el hecho de ser una diferencial exacta, podemos crear estas igualdades. Ahora vean, esta segunda relación de Maxwell, la que siguió ese camino verde, ya tiene una pinta más amistosa en términos de variables medibles y controlables. Por ejemplo, si queremos saber cómo cambia el potencial químico con respecto a la entropía, bueno, podemos establecer cómo cambia la temperatura con respecto a la composición, ¿ok? Y eso nos va a dar la información de esta parcial, ¿ok? Y entonces, si nosotros monitoreamos cambios de temperatura cuando modificamos la composición, la relación de Maxwell nos dice que estos cambios van a ser iguales a los cambios del potencial químico con respecto a la entropía. ¿Okay? Bien, vamos a la tercera y última relación de Maxwell para la energía interna, que es este camino morado. Vean, el potencial químico ya se fue a molestar a la entropía
le falta ir a molestar al volumen, ¿ok? Al diferencial de volumen, el cual originalmente está enlazado a la presión. Enlazamos entonces potencial químico con el volumen y ahora la presión la mandamos con la variable con la que estaba enlazado originalmente el potencial químico, que es el número de moles. Así, en términos de derivadas parciales, ese camino morado lo escribimos como los cambios del potencial químico con respecto al volumen, ¿okay? La variable a la cual fue a molestar, son iguales al negativo, que ahí está el negativo, de cambios de presión con respecto al número de moles. ¿Okay? Esta relación de Maxwell, la tercera de la energía interna, también nos dice que si nosotros somos capaces de monitorear cambios de presión con respecto a la composición, seremos capaces de saber cómo cambia el potencial químico con respecto al volumen. Bien, ya tenemos las tres relaciones de Maxwell para la energía interna a partir de esta técnica mnemotécnica. Vamos a usarla para el potencial termodinámico, que es la energía de Gibbs. Okay, la misma técnica y ustedes pueden comprobar entonces que se obtienen estas tres parciales. En el camino rojo, cambios de entropía con respecto a la presión son iguales a cambios de volumen con respecto a temperatura. La segunda relación de Maxwell, cambios de entropía con respecto al número de moles son iguales a cambios de potencial químico con respecto a la temperatura. Y por último, vean, esta última relación de Maxwell contiene variables, todas variables medibles y controlables. El volumen lo podemos medir, la composición la podemos controlar y eso nos va a decir cómo cambia el potencial químico con respecto a la presión. Así, en las relaciones de Maxwell que más nos interesan son aquellas que contienen variables medibles y controlables para establecer estos cambios. Bien. Bueno, vamos a hacer aprovechar una de esas relaciones de Maxwell para que vean cómo se aplica. Bien. Acabamos de encontrar esta relación de Maxwell, ¿no? A partir de la energía de Gibbs, sabemos que cualquier cambio de potencial químico con respecto a la presión va a ser igual a cualquier cambio de volumen con respecto al número de moles. Entonces recordamos que nosotros tenemos en una sola ecuación la manera de relacionar presión, volumen y número de moles. Okay, vamos a usar la ecuación del gas ideal. Bien, entonces necesito la parcial de volumen con respecto al número de moles. Ok, bueno. Ok. Y, por ejemplo, si hacemos que esto sea a temperatura constante, ya podemos quitar la parcial, ¿no? Ya no depende de la temperatura. Ok. Entonces nos queda que la diferencial del potencial químico con respecto a la presión va a ser igual a los cambios de volumen con respecto al número de moles. Bueno, entonces tenemos que encontrar esta parcial, lo cual no es nada complicado. La ecuación ideal nos dice que esa parcial pues es igual a RT en P, ¿no? Si derivan esta ecuación con respecto del volumen con respecto al número de moles, se encuentran que esa parcial es RT en P.
Ok, y entonces sustituimos esta parcial, ok, que viene del gas ideal. Y encontramos que una vez sustituyendo esa parcial con el gas ideal, los cambios de potencial químico, que van a ser los de ese gas ideal, ese I es el gas ideal, un gas ideal con respecto a la presión son igual a RT en P. Nada más hay que resolverlo. Esto ustedes ya saben que se integran entre un estado inicial y un estado final. Esta diferencial de P en P, ya saben que es la diferencial del logaritmo natural de P. Y lo que vamos a encontrar gracias a la tercera relación de Maxwell entre un estado de referencia y un estado final. Vean que encontramos el potencial químico de un gas ideal. ¿Okay? Y entonces, esta diferencia es una diferencia de energías de Gibbs. Recuerden que el potencial químico es una energía molar de Gibbs. Entonces nos dice, esto es un cambio de energía molar y es igual a RT, logaritmo natural de P, entre una presión de referencia. Y así ya tenemos, gracias a las relaciones de Maxwell y a la definición del potencial químico en función de la energía de Gibbs, podemos definir el potencial químico de un componente en una mezcla de un gas ideal, en términos de la presión, algo que podemos medir. Y después, es muy común que este lado derecho lo podemos determinar claramente, ¿no? Presión a una presión que puede ser una atmósfera, una presión de referencia, por RT, este lado se mide. Y de este lado, pues lo podemos definir como un delta, ¿no? Un delta de qué? De energía de Gibbs por mol. ¿Ok? Entonces podemos encontrar el cambio de energía de Gibbs molar para un gas en términos de RT y el logaritmo natural de la presión. ¿De acuerdo? No necesitaríamos encontrar este potencial químico. Bueno, simplemente nos interesa, muchas veces lo único que nos interesa es conocer cuánto cambia ese potencial químico con respecto a un estado de referencia. ¿Ok? Entonces, esa diferencia de potenciales químicos le llamamos el cambio de energía de Gibbs con respecto a un estado estándar por mol. Bien. Entonces, llegamos a esta última diapositiva en la que aprovechamos las relaciones de Maxwell para encontrar una energía molar para un gas ideal. En términos de algo que podemos medir y controlar, que es la presión y la temperatura. Con ello podemos encontrar la energía molar de ese gas. Bien, esto se los voy a compartir y quisiera que pasáramos entonces a platicar de la serie, la última serie. Con esto que acabamos de platicar, ya están en condiciones de contestar todas las preguntas. Bien, voy a proyectar esas preguntas para que las comentemos. Es aquí.
La serie, ustedes ya tienen este archivo, ya lo subí a Edmodo. Son 9 preguntas que incluyen segunda y tercera ley y criterios de estabilidad y equilibrio. Bueno, vamos a repasarlos. Dice, los primeros 6 problemas son numéricos. ¿Okay? Tienen que hacer los cálculos. Dice el primero, calcule el calor y el cambio en entropía en joules para el calor y en joules por Kelvin para el cambio de entropía para una muestra de 3 moles de argón que se expande, se expande reversible e isotérmicamente de 25 grados Celsius desde un volumen de 100 litros a 500 litros. ¿Okay? Aquí vimos cómo calcular esa Q y delta S para la expansión reversible isotérmica. Bien. Después, problema 2. Calcule el calor y el delta S en kilojoules por Kelvin para una muestra de etanol que se vaporiza a una atmósfera, ¿no? 50 gramos se evaporan a una atmósfera. Sabemos que el cambio en la entalpía molar de vaporización, es decir, el delta H de vaporización, es de 40.48 kilojoules por mol. Y esto sucede a una temperatura de 78.5 grados Celsius. ¿Okay? También vimos cómo calcular el calor de vaporización y encontrar el delta S de esta vaporización. Después en el 3, calcule la entropía estándar de una reacción en joules por mol por Kelvin para la reacción de combustión del metano, de dióxido de carbono, gas y agua líquida. Es decir, tienen metano, se quema, necesitan escribir la reacción completa, balanceada, de metano y que generan dióxido de carbono, gas y agua líquida. ¿Ok? A esa temperatura. Después, en la 4, calcule entropía estándar de reacción en joules por mol y por Kelvin para la obtención del amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno a 25 grados Celsius. Todo está en fase gas, necesitan escribir la reacción, la vimos aquí, balanceada, para encontrar este valor, ¿no? Como vimos aquí en clase. Después, otra reacción, otra entropía estándar de reacción, pero ahora es, aquí lo cambié, teníamos octano, lo cambié a propano, ¿ok? Pero aquí necesitan poner atención en que todo está en fase gas, ¿ok? Nos interesa la reacción del propano con oxígeno, es decir, la combustión que genera dióxido de carbono y agua-gas. ¿Okay? Nos interesa este paso, agua-gas, no es agua líquida. ¿De acuerdo? Tomen allí la nota de que no es agua líquida, es agua en fase gas. Después el problema 6 es de encontrar la variación de entropía en joule por mol Kelvin para una mol de dióxido de carbono que pasa de 25 grados Celsius a 1204.4 grados Celsius. Y ustedes tienen la información que la capacidad calorífica por mol del CO2, y aquí van a tener que hacer conversiones. Esta capacidad calorífica está en calorías por mol. Ok, entonces calculan esa variación de entropía, pero la necesitamos en joules por mol Kelvin. Ok. Ok. Después, en las últimas 3 son más sencillas. El cambio de entropía en un proceso irreversible, 0, cierto o falso. En Edmodo van a tener que escoger la opción.
Después, las variables naturales de la energía de Gibbs, lo que platicamos hoy, cuáles son. Y en las relaciones de Maxwell que más nos interesan, qué tipo de variables deben contener. ¿Ok? Y ya. Ahora, las primeras 6 preguntas valen 1.2 puntos. Y estas 3 valen 1 punto cada uno. Es decir, hay un total disponible de 10.2 puntos, ¿no? Está sobrado 2 décimas. Bueno, la fecha límite de entrega es el 26 de mayo, el jueves, a las 11 de la mañana. Entonces, el jueves contestamos la serie. ¿Ok? Lo resolvemos aquí. Ahora yo voy a subir en Edmodo estas preguntas. ¿Ok? Entonces, van a ser opción múltiple. Van a tener que escoger la opción que más se parezca a sus cálculos. ¿Ok? Tomen en cuenta las unidades en cada uno de los problemas. Tomen en cuenta el redondeo. ¿Ok? Sean estrictos con el redondeo. Eso no quiere decir que tomen 18 cifras decimales, sino que, por ejemplo, si quieren redondear 40.48, pues es 40.5. ¿Ok? 40.55, por ejemplo, sube a 40.6. ¿Ok? Entonces van a tener que escoger la opción que más se parezca a sus cálculos. ¿Ok? Y tomen en cuenta las unidades también para saber cuál es la opción que deben usar. En el ejercicio 2, es todo lo que deben considerar. Pues tienen gramos, ¿ok? Y yo les estoy, y aquí el delta H de vaporización está en moles. ¿Ok? Entonces, allí el único dato extra que necesitarían sería la masa molar del etanol. ¿Ok? Confían que lo encuentren. Bueno, para que todo esté en las mismas unidades, ¿no? ¿Qué más? Como vimos, en los casos de entropía estándar de reacción, tienen que ir a tablas a encontrar las entropías estándar de reacción. ¿Ok? Que van a estar a 25 grados Celsius, lo que encuentren usualmente, y a una atmósfera de presión. ¿Ok? Allí solo tienen que tener cuidado en que, por ejemplo, si van a encontrar la del metano, la entropía de formación o la entropía estándar del metano, pues que sea del metano gas, ¿ok? Del dióxido de carbono gas, del agua líquida, ¿ok? En ese problema 3. En el problema 5, necesitan la entropía de el agua gas, ¿ok? No del agua líquida. Y en el problema 4, todos son gases, ¿ok? Y necesitan, aquí ya la 5 ya está balanceada, son 10, sí, ya está. Acá arriba, 3 y 4 sí tienen que balancearla. La del amoníaco la vimos aquí. La del metano, pues hay que balancearla, ¿no? Es una reacción de combustión. Es decir, tiene la estructura igual que la combustión del propano, pero en metano, y nos interesa aquí el agua líquida. Okay, ahí está la diferencia. Bien, entonces, en cuanto termine de procesar este video, ya va a estar disponible las preguntas. Okay. No les va a decir cuánto saquen. De acuerdo, eso yo se los voy a decir más adelante. Ok, simplemente
consignen sus respuestas, todos, ¿ok? No es por equipos. Cada quien es responsable de subir sus respuestas. Lo pueden resolver en equipo, pero cada quien es responsable de subir sus respuestas. ¿De acuerdo? No sé si tengan otra duda. Yo tengo una duda, profe, en el problema 6. Sí. Una vez que ya se resolvió, en este caso el CP, que está en unidades de calorías por mol, tengo dudas si al momento de resolver como tal esa ecuación, las unidades quedan como calorías por mol al cuadrado entre Kelvin. El CP cuando lo resuelvas, es decir, aquí como vimos en clase, lo tienes que integrar. ¿Ok? Esta ecuación, este CP, va a estar en calorías por mol. Ok, profe, de acuerdo. Gracias. Vale. Y la respuesta la tendremos que pasar a joules. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si tengan otra duda. Bueno. De acuerdo, entonces el próximo jueves la resolvemos y platicamos de sus calificaciones finales, platicaremos de los ordinarios y recordaremos cuáles eran los criterios de evaluación, ¿no? Una vez que ya entreguen esto el jueves a las 11, ya estarán en condiciones de tener una calificación que corresponde solo a teoría, ¿de acuerdo? Y estaremos en espera de sus calificaciones de laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces el jueves platicamos de esto, ¿no? De las evaluaciones y de cómo, cuándo nos vemos, si se van a final, etcétera.